El capitalismo es esto, no es apoyar la reducción de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. El capitalismo no es reducir la deforestación del Amazonas o de otros bosques que puedan producir más oxígeno del que se consume en la propia selva. Hay que atacarlo de otro modo, hay que atacarlo fuera del capitalismo, con otras cosas que se les llame de otros modos. Cuarto tema que debemos mantener en secreto, en intimidad y discreción, y seguro que este punto ya lo sabías, mantén en secreto tus proyectos. Las personas que explican sus proyectos al final pierden credibilidad, porque la mayoría de veces esos proyectos no se llevan a cabo, no se cumplen. Porque cuando explicamos lo que vamos a hacer, con toda esa ilusión y con toda esa motivación, porque solemos hacerlo así, explicar los proyectos con mucha motivación, estamos como flipando en colores y queremos compartirlo con todo el mundo, con los seres queridos, porque, ostras, queremos compartir esa emoción, esa ilusión con los demás. Queremos que se nutran también de esa ilusión y motivación y empiezas, pues voy a hacer esto y lo otro y entonces voy a hacer tal plataforma y hablaré con tal persona y va a ser genial porque, no sé, voy a crear tal historia y ahí siempre habrá alguien que va a romper con esa energía tan bonita, siempre habrá algún cenizo que te suelte el dardo envenenado para romper todo eso que estabas construyendo con tanta motivación, del estilo, oye, ¿seguro que quieres hacer esto? No sé, es que me lo veo muy... Bueno, lo que yo quería comentar aquí es que todos estamos metidos en este mismo fregado. La gran mayoría de las personas seguramente han tenido ideas de cómo alcanzar sus proyectos y han tenido la necesidad o el impulso de comentarlo a amigos, familiares, como dice él. Quiero decir que está no cierto. O sea, quiero decir, yo estoy de acuerdo con esa apreciación y les pasa a todos y aún les pasa también a aquellos que piensan como yo lo siguiente. Y es que los proyectos a los que se refiere en 2023 no son proyectos personales de crear una familia o tengo el proyecto de tener un amigo. No es eso. Se refieren a ganar dinero. Los proyectos son modos para conseguir dinero, generalmente realizando ciertas operaciones que la persona va a disfrutar. Y por eso la idea del proyecto parece tan bonita, parece tan romántica, ¿no? Porque como te ganas la vida dentro del capitalismo, es decir, ganas dinero, y se supone que bastante, porque si no, menudo proyecto, porque el capitalismo no llama proyecto a algo que es una ganancia de 100 euros al mes, en España, por ejemplo. Y el individuo que ejerce esas operaciones, pues disfrutará, porque es casi un hobby. Bueno, pues lo que yo quiero decir aquí es que, claro, son individuales o de un grupo muy pequeño, muy reducido, generalmente de socios o amigos. Generalmente de amigos, porque dado que es algo bonito, romántico e interesante y que disfrutas, haciendo eso, pues generalmente te rodeas de lo que crees que son amigos. O que son amigos. Y no tiene sentido un proyecto personal, ya casi en el 2023. Vuelvo a repetir, yo estoy metido en el mismo problema. Yo tendré las mismas intenciones de tener proyectos porque estoy embebido en este capitalismo. Y luchar contra ello es no inviable, sino muy difícil, y caes en las mismas problemáticas a las que tienes que enfrentarte. Y uno se enfrenta pues asumiendo lo que hay. Y lo que hay es que el capitalismo se acaba. La contaminación de la tierra, la sobreexplotación por hiperconsumo capitalista de la tierra y los destrozos de ecosistemas vitales para la supervivencia de una civilización humana harán sí o sí, por un lado u otro, que el capitalismo acabe. De hecho, estamos viendo cómo el capitalismo está acabando. ¿Cómo se evita o cómo se reduce el efecto del capitalismo en el cambio climático? Pues por vías no capitalistas, obviamente. ¿Cómo se reduce la deforestación? Atacando las medidas capitalistas de expolio a la tierra de sus recursos. ¿Y qué pasa si no hay fuerzas externas al capitalismo que reduzcan los efectos capitalistas?
sobre la Tierra, sobre la única biosfera que conocemos, pues pasará que igualmente el capitalismo se hundirá porque no tendrá esos recursos que necesita para que el capitalismo continúe. Es decir, no hay otra continuación de la civilización humana que no sea confrontar el capitalismo o ver cómo se destruye destruyendo probabilidades de continuación de la civilización humana. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que los proyectos propios, personales, para la riqueza personal a partir de cosas que nos guste o nos distraiga o nos divierta, como son esos proyectos de los que habla, están ridículamente fuera de lugar. Ya no debería existir intenciones por parte de nadie de tener proyectos propios en ese estilo. O proyecto tiene otra definición a partir de ahora o no tiene ningún sentido. En una situación en la que el capitalismo se autodestruye destruyendo las posibilidades de continuación de la civilización humana, o el capitalismo se va destruyendo poco a poco por destrucción asistida por parte de la propia civilización humana, o se va él por sí mismo porque no tendrá tierra para poder seguir siendo capitalista. Y aunque tenga tierra, dejará de tener consumidores para que el capitalismo siga siendo capitalismo. Es decir, no es viable a largo plazo en una biosfera con límites. Y bueno, el capitalismo podría perpetuarse, básicamente indefinidamente, si tuviéramos recursos constantes. Y sí, los tenemos, pero el problema que tenemos nosotros para continuar ese capitalismo indefinido es el que, muy cómicamente, Elon Musk no se da cuenta, y es que no tenemos la tecnología ni la capacidad, por mucha venta publicitaria y marketing absurdo de esas megacompañías, de conseguir otras tierras en las cercanías. Porque para llegar a esos otros planetas con otras posibilidades de biosferas factibles para sacar recursos, tendríamos que tener ahora a mano otras tierras aquí al lado. Y no las tenemos. Por mucho que se pueda teóricamente terraformar Marte, si seguimos con el capitalismo, pues acabará la civilización humana mucho antes de empezar la terraformación. Por mucho que podamos extraer recursos de esos asteroides con recursos interesantes, no nos llega. Es decir, el capitalismo requiere que el consumidor sea constante y que la maquinaria de producción de deuda sea también constante. No puede haber un gap tan grande como el que tenemos, que es salir de la Tierra para buscar otros recursos que, aunque los haya, nuestra tecnología no llega a tal cosa. Tendría que haber llegado ya la tecnología a poder acceder a esos recursos hace unos 70 años como para poder ahora continuar con esa vía capitalista. Es decir, tenemos un cuello de botella en el cual el capitalismo no puede continuar. Porque necesitaremos una tecnología que aún no hay. Lo necesitaremos ahora. O continuamos así o hay transición a otra cosa. El capitalismo es un monstruo que no espera. No sé si me explico. Y bueno, algo parecido a un capitalismo podría a lo mejor sobrevivir para unas cuantas élites, pero no sería capitalismo. Ya, no sería este sistema. Estos podrían a lo mejor mantener un nivel de riqueza durante un tiempo a costa de una esclavitud cada vez mayor de nosotros, todos nosotros. Tú, si me estás viendo, también. Las élites estas de las que me refiero no están viendo YouTube. Y por lo tanto, pensar en proyectos propios es inútil, es una pérdida de tiempo. Y preocuparse por lo que piensan los demás de tus proyectos propios, de conseguir riqueza que no existe, para mí es absolutamente ridículo. Si cambias la idea de proyecto por otra cosa, sí que podrías hablar de proyectos sin problemas. Pero entonces ya no serían proyectos propios y ya no habría vergüenza ni posibilidad de que otro te hunda el proyecto propio ni nada, porque no habría proyecto propio. El proyecto al que me refiero es el proyecto de poder continuar como civilización humana en las próximas 2 décadas o 3. Esto está aquí al lado. Estamos frente a un abismo, que puede ser desertización absoluta, puede ser glaciación con desertización absoluta, pero glacial, o puede ser huracanes cada mes, que esto es irreversible, porque estamos cambiando toda la biosfera, el sistema climático de un planeta que sí o sí nos va a afectar a todos negativamente. 4 o 5 a lo mejor les viene la suerte y les afectará positivamente. Así que dejemos esto de proyectos propios porque es absurdo. Yo estoy metido también en eso. Es lógico. En esta sociedad del consumo es muy difícil salir de esa. Muy difícil de pararse a pensar. Y decir, estamos hablando de la existencia de la humanidad. ¿Cómo vamos a tener preocupaciones sobre si mi bar va a funcionar o no? ¿Qué? O sea, importa, sí, pero hasta cierto punto, ¿no? Para hacer vídeos de YouTube hablando de no se lo digas a tus amigos porque te va a afectar. Mira, lo que va a afectar es la vida, la existencia.
humana. Eso es lo que va a venir. No van a venir problemas con un bar. Pero bueno, para mí es lamentable, pero como esto, imagínate, si esto, que es serio, porque esto está tratando cosas serias, si para mí esto es lamentable, preocuparse por estas cosas, os imaginaréis cómo me tomo yo las noticias que ponen en los medios de desinformación masivos en todas las televisiones y periódicos. Y ya no digo cosas fuera de los medios de desinformación. Vamos a por el minuto 13.